Hola, estamos muy emocionados, emocionadas de contar con su presencia en esta sesión sobre litigios climáticos y tendencias jurídicas. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a la sesión que nos ocupa hoy. Bienvenidos sean todos a esta nueva sesión de la capacitación de la GYC. Pasemos a la próxima diapositiva, por favor. Muchas gracias. Muy bien. Queremos formar parte de su proceso de aprendizaje. Por favor, compartan sus opiniones en redes sociales y etiquétenos en Instagram, X, LinkedIn y YouTube. Compartan sus opiniones con nosotros. Queremos ver sus opiniones en las historias que suban, las publicaciones que hagan sobre la sesión. Pueden utilizar nuestro hashtag oficial GYC 2025. Pasemos a la próxima diapositiva, por favor. Yo desempeñaré el papel de moderadora junto con Alexis McGivern y pues yo soy parte del equipo de la GYC. Mi nombre es Bianca Molpert y provengo de Bolivia. Hola a todos y todas una vez más y por favor que no se les olvide tomar agua y quizás comerse alguito antes de la sesión. Hola Alexis, hola Bianca, sí, sí, aquí estoy, muchas gracias por nuestra sesión de hoy. Qué pena que estemos llegando ya al final de la capacitación, pero bueno, la hemos organizado para tener bastante tiempo entre el inicio y el final de la sesión y antes de que empiece también la COP30 en noviembre. Así que vamos a tener bastante tiempo para conectarnos. Podremos comunicarnos en Slack y seguir compartiendo novedades. Pasemos a la próxima diapositiva, por favor. Muchas gracias. Esta sesión entonces se centra en los litigios y las tendencias jurídicas. Tenemos tres objetivos principales para la sesión de hoy. El primero es entender el papel del derecho a la hora de enfrentarnos al cambio climático y la importancia de la ciencia climática en el derecho. Mi colega Rupert va a hablar más al respecto en un minuto. El segundo objetivo es entender las últimas tendencias en materia de litigios climáticos y el objetivo final, y quizás el más importante, es conocer los testimonios de encargados de campañas para saber qué han hecho a nivel mundial como jóvenes líderes. Vamos a contar con expertos de distintas partes del mundo, una sesión muy cargada y les agradecemos a todos por su presencia. Y como siempre, si tuvieran alguna pregunta, por favor, colóquenlas en el chat para abordarlas. Ahora le cedo la palabra a Bianca para que pueda presentar a nuestro primer orador. Claro, Alexis, muchas gracias por haber explicado la orden del día y nuestros objetivos. Muy bien, pasemos entonces al primer orador de hoy. Próxima diapositiva, por favor. Listo. Vemos aquí a nuestra lista de panelistas. Próxima diapositiva, por favor. Listo. El primer orador es el doctor Rupert Stuart Smith, quien es investigador senior en ciencias climáticas y derecho sostenible de Oxford. Sus intereses de investigación actuales abarcan el uso y la interpretación de las pruebas científicas climáticas en litigios y los avances metodológicos en la ciencia de la atribución del cambio climático. Sus investigaciones han sido publicadas en revistas científicas de primer orden como Nature Geoscience y Nature Climate Change y ha aparecido en medios de comunicación internacionales como The Guardian, Reuters y Carbon Brief. Bienvenido, Rupert. Te cedemos ahora la palabra. Muchas gracias y muchas gracias sobre todo por tan amable presentación, Bianca y Alexis. Qué maravilloso poder estar aquí con ustedes. Y bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde se encuentren ahora. Esta tarde, mientras dure mi presentación, voy a compartirles unos cuantos comentarios sobre el papel del derecho de hacer frente al cambio climático. En particular, voy a compartirles ideas sobre cómo se ha desarrollado la ciencia climática y cómo esto ha empoderado la responsabilidad jurídica en el contexto del cambio climático. Los desarrollos científicos han propiciado un debate
sobre las contribuciones al cambio climático. La producción de gases de efecto invernadero, por ejemplo, no es algo que solamente los estados y las empresas sigan haciendo, sino que tenemos que considerar también la responsabilidad jurídica por las consecuencias de estas emisiones. En la ciencia climática vemos ahora qué tan rápido tenemos que cortar nuestras emisiones para prevenir así un empeoramiento del impacto del cambio climático y lograr así los objetivos del Acuerdo de París. Y pues voy a repetir estas dos ideas a medida que avance en mi presentación. Me gustaría empezar presentación en lo alto de las montañas peruanas. Vemos esta fotografía tomada por el investigador Hans Kinzel, quien en 1930 tomó estas fotografías de la laguna Palcajocha en lo alto de las montañas peruanas, como dije anteriormente, en la ciudad de Huaraz, que está justo abajo. Como vemos en la fotografía, el glaciar que se encontraba en este valle se ha ido secando poco a poco. Y pues en los años 30, el lago se estaba desbordando, tal y como podemos ver en la fotografía de la derecha, debido al deshielo del glaciar. Y en 1941, una avalancha del glaciar, perdón, se tradujo en una inundación devastadora, la cascada de agua que descorrió por el valle y afectó a la ciudad de Huaraz. Y pues destruyó gran parte de la ciudad en consecuencia. Se inundaron hogares y quedaron cubiertas de roca y lodo. A mediados del siglo XX, debido a este desastre, al menos 1.800 personas perdieron sus vidas. En la fotografía que podemos ver ahora en pantalla, hay gran parte de la ciudad afectada. Lo vemos al centro de la fotografía. Todavía está cubierta de lodo y roca 6 años después de que se produjera este suceso devastador. Y el motivo por el cual les estoy presentando este desastre que ocurrió hace unos 80 años es la siguiente. El riesgo que enfrenta el pueblo de Huaraz ha aumentado desde aquel entonces. Podemos ver en las fotografías de la pantalla imágenes satelitales, fotografías aéreas de los últimos 70 años aproximadamente, y vemos que el glaciar se ha ido descongelando y se ha perdido 1 kilómetro de área desde el desastre de 1941. A medida que se descongelan los glaciares, la masa hídrica del lago aumenta y es mucho mayor en comparación al 1940, y la cantidad de agua que ha ido aumentando podría traducirse en mayores inundaciones con mayores consecuencias para la ciudad. En los últimos 50 años, las autoridades locales han visto la manera de reducir el riesgo de inundaciones en Huaraz. Han drenado agua de lluvia para reducir la masa hídrica del lago, pero a pesar de esos esfuerzos, em, el modelado y los artículos académicos demuestran que el riesgo de que gran parte de la ciudad se vea inundada ha aumentado. Y pues es posible que esto ocurra de la noche a la mañana. Este gran lago está en lo alto de las montañas, por arriba, por encima de Huaraz, y pues esta circunstancia fue de gran conocimiento en Perú debido al señor que vemos en pantalla, Luciano Liuya, un agricultor que trabajaba en las montañas en Perú, y en el 2015 recurrió a las cortes en Alemania para decir que la empresa RWE tenía que pagar por el costo de este riesgo. Y pues dijo, ¿por qué nosotros los peruanos tendríamos que pagar el costo de proteger a la ciudad de los efectos del cambio climático, cuando en realidad empresas como esta son las principales responsables de la emisión de gases de efecto y se traducen en problemas de este tipo en primer lugar? Su caso
de hecho, se centra en esta idea. El cambio climático es responsable del aumento de este riesgo de inundación en Perú y podemos hacer que empresas como la RWE, podemos hacer que esas empresas riendan cuentas por haber contribuido al aumento de estos riesgos por la vía legal. ¿Cómo podemos demostrar con fundamentos científicos el vínculo entre las emisiones y el efecto del cambio climático en Perú? Bueno, hace unos años con unos colegas nos propusimos responder a esta pregunta. Realizamos un estudio para evaluar la contribución del cambio climático inducido por los seres humanos en los cambios que ha habido en los glaciares en Perú. Y vimos en sí cuál era el efecto del cambio climático en los glaciares y su relación con el aumento de las inundaciones. Entonces, descubrimos que el aumento de la temperatura en la región se puede atribuir a la influencia de los seres humanos que queman combustibles fósiles y emiten gases de efecto invernadero. Ello se ha traducido en un aumento de la temperatura, lo que a su vez se traduce en un descongelamiento de los glaciares. Por eso hay mayor variabilidad en las condiciones naturales. Ello se ha traducido directamente en la expansión de este lago debido al descongelamiento de los glaciares producido por la influencia de los seres humanos. Científicamente, por lo tanto, es posible demostrar cuál es el vínculo entre las emisiones de gases de efecto invernadero y ciertas en el mundo. El cambio climático efectivamente es responsable y pues ahora tenemos los medios para demostrar tal afirmación. La evidencia científica estuvo disponible y nos permitió demostrar que efectivamente había un vínculo bastante estrecho entre el cambio climático y el aumento del riesgo de inundaciones en Perú. Pero eso no era suficiente para que se ganara el juicio. Esta respuesta la encontramos hace 6 semanas, luego de haber deliberado en torno a este caso por 10 años. La Corte alemana al final emitió una respuesta. La respuesta fue la siguiente: incluso si la RWE era responsable de la mitad de las emisiones de gas de efecto invernadero, pues no se podía decir que eran los responsables principales de este problema. Se, se demostró que desde los 60, pues empresas como la RWE debieron saber que sus emisiones de gases de efecto invernadero iban a traducirse en consecuencias devastadoras. Y pues, si podemos demostrar que esto era previsible, entonces hay fundamentos más sólidos para ganar un juicio de esta naturaleza, porque las empresas debieron cerciorarse de que esto no ocurriera. Y, y pues la RWE eh, mencionó o se mencionó que los gobiernos permitieron que las empresas como la RWE emitieran gases en las montañas. Entonces, esto exime de responsabilidad a las empresas en principio, pero la Corte dijo no, que no importa si los gobiernos tienen normas para prevenir la emisión de gases o no, las empresas tienen que asumir responsabilidad. De todos modos, la Corte también estableció que el cambio climático era una problemática sobre la cual se podían emitir decisiones y sentencias a nivel jurídico. Depende entonces de los gobiernos adoptar políticas, sí, pero esta corte en Alemania dijo, no, además, este tipo de problemáticas se pueden abordar aquí, en la corte, a través de una audiencia. Por lo tanto, desde un punto de vista jurídico, esta decisión fue bastante potente y pues
Ahora, eh, tuvo que demostrarse si el hogar del demandante, del señor Liuya, eh, podía verse afectado o no por las inundaciones. Y en realidad él vivía lejos del río. Entonces, según la corte, el riesgo para su hogar específicamente no era lo suficientemente elevado. No lo suficientemente elevado como para que recibiera una indemnización por parte de la empresa. Entonces, eh, el demandante no consiguió una indemnización, o el pueblo de Perú en sí, los pobladores de Perú que pudieran verse afectados no recibieron una indemnización, pero de todos modos se sentó un precedente, ya que por primera vez se mencionó que las empresas podrían verse obligadas a rendir cuentas por su contribución al cambio climático. Esto entonces es bastante positivo para casos futuros. Constituye un gran paso a favor de la justicia climática. Este caso en particular eh, pudiera haberse traducido en una indemnización bastante baja, de unos $20,000 más o menos, pero en casos más exitosos, las consecuencias podrían extrapolarse a una escala mucho mayor, como por ejemplo este caso de Oregon en los Estados Unidos. Se pidió una indemnización por parte de compañías de combustibles fósiles debido a su contribución al calor extremo en el noreste de los Estados Unidos. Y en este caso en particular se solicitó más de 50,000 millones de dólares en indemnización por el impacto, la extremo y pues debido también a los futuros impactos del cambio climático a futuro debido a las emisiones de estas empresas. Si casos como este, más casos como estos tienen éxito, se podría cambiar el panorama financiero en el contexto del cambio climático. Es decir, contribuir al cambio climático ya no es algo que las empresas pueden hacer sin consecuencia alguna, sino que más bien se les puede pedir que riendan cuentas por vías jurídicas. Me disculpo, se me había apagado el micrófono. Creo que ahora sí puedo seguir hablando. ¿Listo? Esto quiere decir también que las comunidades afectadas por el impacto del cambio climático pueden empezar a tener acceso a la justicia. Y las empresas de combustibles fósiles son las principales emisoras y las consecuencias son devastadoras. Unos 60 billones de dólares en daños son lo que causan 25 empresas nada más. Es decir, que su contribución es gigantesca. Pero ¿cuál es el papel de los litigios climáticos? A grandes rasgos, los litigios climáticos son el resultado de brechas en la gobernanza climática. En particular, el hecho de que por un lado tenemos el Acuerdo de París, leyes climáticas nacionales, pero por otro lado, la mayor parte de los estados y empresas no tienen respuestas suficientes frente al cambio climático. Este es el status quo. Los estados siguen produciendo más emisiones de las que deberían para cumplir con el Acuerdo de París y pues así no se respetan distintas leyes nacionales e internacionales. Entonces, con estos casos exitosos podemos lograr que las empresas y los estados resuelvan en favor de los ciudadanos. Otra brecha es la siguiente. Se dice en el Acuerdo de París que no hay necesidad de compensar a las poblaciones que se han visto afectadas por el cambio climático. Se ha creado un fondo para pérdidas de daños, pero los fondos disponibles no son numerosos, unos cuantos millones de dólares nada más. Entonces, esto es insuficiente para, para compensar el impacto del cambio climático en las comunidades afectadas. Por lo tanto, los litigios climáticos podrían ser una vía alternativa. Y pues en este contexto, más demandas climáticas han interpuesto cientos de demandas y de manera más amplia, unas 2,000 a nivel mundial en los últimos años.
Muchos de los casos buscan acelerar la acción climática para o hacer frente a objetivos insuficientes o para hacer énfasis en que la implementación de objetivos insuficientes van a acelerar más que frenar la emisión de gases de efecto invernadero. Se puede también hacer frente al ecopostureo, el denominado greenwashing en inglés. Y pues estos casos eh, giran en torno a tres avances en la ciencia climática. En primer lugar, para demostrar el impacto del cambio climático, se puede demostrar también que ciertas empresas o países de manera individual están generando grandes impactos a nivel mundial. Se pueden evaluar estas consecuencias para demostrar en qué medida se han emitido gases de efecto invernadero, como ocurrió en Perú. Podemos qué tanto ha aumentado el calor, por ejemplo, debido a la contribución de esas empresas al cambio climático y cuáles fueron las consecuencias humanitarias también. Las proyecciones climáticas nos permiten entender cómo estos cambios van a surgir en el futuro, dependiendo de cuántas emisiones produzcamos en los años venideros. Así veremos que el mayor impacto del cambio climático y podemos cuantificar dicho impacto. Y al hacerlo, podemos contar también con fundamentos y con pruebas para, eh, para demostrar cómo al frenar las emisiones podemos prevenir el efecto del cambio climático en el futuro. Y está también la ciencia de la mitigación. Podemos cuantificar cuántas emisiones podemos producir para lograr los objetivos del Acuerdo de París y qué tanto tenemos que cortar nuestras emisiones para permanecernos por debajo del umbral de 1,5 grados. Los avances en la ciencia climática nos dan los fundamentos para demandas climáticas. Si bien estas demandas no van a interponerse de igual manera en todos los países, pueden sentar las bases para un mayor éxito en otros lados. De momento tenemos una gran brecha en materia de justicia climática. Nos seguimos enfrentando al cambio climático y muchas veces las comunidades afectadas, pese a no ser responsables, no reciben la debida indemnización. Entonces, eh, las emisiones siguen siendo demasiado altas y no se han reducido. Tenemos que reducirlas con rapidez y sobre todo en Europa, los estados no han cumplido con sus obligaciones jurídicas y pues ahora podemos ver el resultado y pues prevenirlas al prevenir el consumo de combustibles fósiles, podremos cumplir con los acuerdos del Acuerdo de París, los objetivos del Acuerdo de París y, bueno, perdón por haberme pasado un poco del tiempo. Espero que me hagan llegar sus preguntas más adelante. Gracias, gracias, Rupert. Muchas gracias, Rupert. Esa ha sido una síntesis muy útil y completa sobre cómo podemos utilizar el sistema legal en materia de cambio climático. Así que muchísimas gracias por dedicarnos tu tiempo. Con esto pasamos a Saki Mamdouh, nuestro segundo orador de hoy. Él es coordinador de la campaña Stop EACOP. La campaña persigue impedir la construcción del oleoducto de crudo de África Oriental, EACOP por sus siglas en inglés, que sería el oleoducto calefactado más largo del mundo. Además, Taki es activista regional interino para África en 350.org, una campaña mundial de larga trayectoria que busca poner fin al uso de combustibles fósiles y transitar hacia un futuro impulsado por energías renovables. Muchas gracias, Saki, por estar aquí. Muchas gracias, Alexis. Muchas gracias por haberme invitado a formar parte de esta plataforma y, bueno, gracias por todo el trabajo. Invito a todo el mundo a participar, a levantar la mano, a enviar las preguntas. Yo vivo en Johannesburgo, en Sudáfrica, y dirijo la campaña de Stop EACOP. Es una campaña
que, como decíamos, persigue impedir la construcción del oleoducto de crudo en África Oriental. Por favor, si estoy yendo demasiado rápido o me quedo sin tiempo, avisadme para que lo tenga en cuenta. Empezaré diciendo que mi trabajo se basa en la organización y creación de movimientos y no en una base legal. Por tanto, no puedo dar todo tipo de detalles sobre, eh, bueno, casos de estudio, casos prácticos y todos los detalles del sistema jurídico. Pero mi objetivo en ICOP es, bueno, pues ofrecer una nueva herramienta. No es una pócima mágica, una fórmula mágica que vaya a resolver todos los problemas de un día a otro, pero sí que es una herramienta que nos permite enfrentarnos a un sistema y al status quo. La crisis climática no es el resultado de brechas legales o de vacíos legales, sino el la consecuencia de una situación económica, política y social. eh, Pretende legalizar la destrucción para proteger la propiedad privada. Creo que, en primer lugar, deberíamos hablar sobre por qué los litigios son una herramienta importante, pero como sin poder detrás, sin unos movimientos de masa, sin la claridad política, pues no sirve de nada, simplemente se quedarán en gestos simbólicos. A menudo la brutalidad sistémica honra a esa ley mientras que esa ley lo proteja. Pero si utilizamos esa ley para intentar cambiar las cosas, sí que nos puede seguir como herramienta. Ahora vamos a hablar sobre algunos casos concretos, específicamente el de Stop y COP. Siguiente diapositiva, por favor. ICOP, este oleoducto de crudo de África Oriental, es un oleoducto de 1.443 kilómetros que llega desde Uganda hasta Tanga. Es un proyecto liderado por la gran industria de los combustibles fósiles y de esas petroleras en Uganda, en Tanzania. Debido a este proyecto ya se ha desplazado a más de 100.000 personas, ha puesto en riesgo lugares naturales como el lago Victoria, lugares muy importantes desde el punto de vista de la biodiversidad y está caracterizado por la vulneración de derechos humanos, desplazamiento, etcétera. Y además este proyecto también abre la puerta a posibles proyectos similares que podrían extenderse por todo el territorio, copando así todo Uganda y Tanzania. Por tanto, ICOP supone un potencial para otros proyectos de combustibles fósiles similares. Su principal característica es que beneficia a unos pocos explotando los recursos y vulnerando los derechos de la mayoría, creando ese desplazamiento, una pérdida de sustento, en la debacle de la comunidad y también, bueno, pues enriqueciendo a los grandes contaminadores.
Esta lucha de ICOP no es solamente legal, sino que también lo es económica, es una lucha política, diplomática. Pero es cierto que hay dos casos muy importantes en este marco desde el punto de vista jurídico. Por un lado, un caso en Francia en el que en el marco de la ley de deber de vigilancia se demandó a Total Energies por no haber evitado daños y vulneraciones de los derechos humanos. Este caso se ha enfrentado a, o- a distintos obstáculos desde el punto de vista de la jurisdicción y también a retrasos. El oleoducto a día de hoy ya se está construyendo. Y otro caso es uno que se presentó en el Tribunal de Justicia de África Oriental, en Uganda y Tanzania, en el que se presentó un caso eh, para defender los derechos humanos y del medio ambiente. Este caso también se ha enfrentado a todo tipo de obstáculos procesales y, por tanto, no se sabe muy bien lo que se va lo que se va a conseguir a nivel práctico. Lo más importante no son las tácticas legales, sino que muestra cómo, a pesar de todos los documentos y pruebas que hay de desplazamiento, de la amenaza que supone para la naturaleza y los pueblos, pues bueno, se ve que estas demandas se siguen perdiendo, estos casos se siguen perdiendo, por muy claro que esté la amenaza que existe. En el caso de ICOP nos plantea una cuestión más profunda y es ¿qué es la ley? ¿Qué significa la ley en un mundo capitalista? Pasemos a la siguiente diapositiva. Creo que es importante señalar que la ley debería de ser un árbitro imparcial, pero en realidad no lo es. La ley no es neutral, es parte de una superestructura que refleja las relaciones de poder y los intereses y poderes de las instituciones y de distintas empresas. En el capitalismo podemos entender la ley como una manera que tienen las instituciones para proteger a la propiedad privada, legalizar la explotación y criminalizar la resistencia. Por tanto, la ley se hace, pues, para ajustarla a esas grandes compañías. Y se defiende esa propiedad privada, aunque esa propiedad privada se haya adquirido mediante la desposesión. Hubo un caso de Yasukanis que decía que la idea de la ley como individuo que puede proteger sus derechos e intereses es algo fundado con el capitalismo, ya que las estructuras subyacentes finalmente se basan en la dominación y el poder. En el contexto africano, las leyes de desposesión, coloniales, etcétera, también acentúan todos estos problemas legales. En Uganda y otros países, la ley permite y facilita la extracción en lugar de defender a los pueblos.
la conformidad con la ley se utiliza para legitimar lo que ya se ha decidido anteriormente y lanzar esos proyectos que ya se han decidido. Y a pesar de la ley, la crisis climática sigue sucediendo y sigue sucediendo también muchas veces a través de la ley. Se emiten licencias para exploraciones, para realizar oleoductos, por ejemplo, y todo esto parece legal a pesar de que suponga una amenaza enorme para la naturaleza y también fuerce a muchas personas a desplazarse. Siguiente diapositiva. Y a pesar de lo que he dicho, quiero lanzar un mensaje que no parezca fatalista, porque hay muchas contradicciones y vacíos legales. Las La legislación es un arma de doble filo, estos litigios son un arma de doble filo y deberíamos movilizar esta herramienta contra el capital. Si lo hacemos, es una herramienta increíblemente poderosa. Existen victorias legales y también se pueden utilizar estas leyes para retrasar algunos proyectos. Entre algunos de esos éxitos en los tribunales tenemos el de Shell en Países Bajos, también otro en Urgenda o el de los derechos de la naturaleza. Y son victorias tácticas muy importantes, ya que han servido para retrasar proyectos, exponer mentiras, denunciar situaciones injustas. Pero la realidad es que aunque haya habido victorias, sirven durante un periodo temporal y a menudo luego la aplicación es frágil porque no sirven para abordar y atajar el, pues ese sistema, esa estructura ya creada que justifica la acumulación de capital, los intereses, etcétera. Por tanto, estas empresas también pueden utilizar la ley como su propia arma para defenderse. Hay algunos mecanismos de arbitraje para eh, desencuentros entre inversores y estados, por ejemplo. Hay también pleitos estratégicos contra la participación popular. Y al final, a través de estas herramientas, a través de la ley, las compañías a veces consiguen que el Estado tenga que dar su brazo a torcer. Así que lo importante es ser estratégicos, ver cómo podemos evitar la despolitización, cómo podemos evitar la captación de ONGs y cómo utilizamos los tribunales no como destino, sino como una plataforma que nos permita organizarnos, educar y alcanzar el poder, hacerlo nuestro. Siguiente diapositiva. He añadido aquí algunas herramientas que pueden ser útiles para los movimientos con algunos puntos claves de las oportunidades, ejemplos y límites que puede haber. No tenemos mucho tiempo para entrar en detalle, pero creo que sí que puede servir para dar una visión general de algunas herramientas que pueden resultar útiles. Como decía, no vamos a entrar mucho en detalle, pero creo que lo que podemos sacar de esta tabla y de estos enfoques de retraso, exposición, legitimización, etcétera, es que nos sirven para que los movimientos hagan que las leyes importen. Siguiente diapositiva. Cualquier estudiante, buen estudiante de historia dirá que no hay derecho
más válido que el de organizarse, poder crear huelgas, votar, pero ninguno de esos derechos se han ganado de la noche a la mañana. Son cosas que reivindicaciones que han llegado desde abajo, desde los movimientos de base, por los que ha habido que luchar mucho. Y así la organización puede permitirnos ganar tiempo, hacer las narrativas nuestras, ganar autoridad moral. Nos puede permitir también ganar algunos casos, construir alianzas, pero no, la ley y todas estas estrategias legales no pueden sustituir al movimiento de masas. Cualquier victoria que se logre en los tribunales necesitan el refuerzo de un movimiento que le dé fuerza para que, bueno, pues gracias a esos movimientos se pueda mantener ese resultado en el tiempo y que no caiga en el olvido ni en saco roto todo el trabajo realizado. Es importante centrarse en el movimiento de bases, de masas, perdón, en el trabajo internacional. Y lo cierto es que no podemos ser tan ingenuos como para romantizar la ley, pero sí que podemos utilizarla para que sea útil para nosotros. Podemos hacerlo nuestro. Siguiente diapositiva. Entonces, debemos utilizar todas las herramientas que estén en nuestras manos, debemos explotar todas las oportunidades y aprovechar todas esas contradicciones que encontramos en la ley a nuestro favor, pero también debemos enfrentarnos a la idea de que si las instituciones actuales no pueden salvar nuestras vidas, entonces es nuestra responsabilidad y es la responsabilidad de los movimientos de los que formamos parte instar a las instituciones a actuar. No se trata de ofrecer unos servicios, sino se necesita una realidad alternativa. Tenemos que crear otro planeta que se base en la autonomía, en la solidaridad, en el cuidado mutuo. Cuando asumimos la responsabilidad de ofrecer y crear esas alternativas, los movimientos serán los autores de un nuevo mundo, de una nueva posibilidad, un nuevo planeta para las futuras generaciones. Así podemos crear un mundo en el que los sistemas opresivos ya no tengan lugar. Está en nuestras manos organizar a la sociedad y utilizar la ley a nuestro favor para ganar autoridad y para permitir que más allá de ser gestos simbólicos, realmente luego se apliquen en la vida real, creando un planeta que se base en la soberanía popular, en la ética ecológica, en el conocimiento indígena y en la justicia en lugar de en el acaparamiento o la acumulación de bienes y en un mundo capitalista opresivo. Así que tenemos que crear un planeta que no siga las lógicas de los intereses de la inversión, de esa visión capitalista. Para eso tenemos, por ejemplo, el Tribunal por la Salud de los Pueblos, los tribunales el Tribunal de las futuras generaciones o el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza. Todos estos pueden ayudarnos a reforzar nuestra lucha
Para ello los movimientos pueden enviar evidencias y pruebas a los tribunales, presentar casos, creando así una legitimación y creando también unas definiciones o una justicia definida por la comunidad. Así que esta ley popular nos puede servir para luchar contra ese poder, puede ser una contrafuerza o un contrapunto al mundo que existe hoy en día. Así que ese poder dual puede servir para crear alternativas democráticas y alternativas. Última diapositiva. Los litigios no nos van a salvar, pero sí nos pueden ayudar. Tenemos que ser conscientes de cuáles son sus límites y debemos seguir basando nuestro trabajo en el movimiento de masas, en la educación, basarnos en la resistencia. A menudo la ley está liderada y dirigida por aquellos que crean esa crisis climática, pero también es posible utilizar esa ley como herramienta de manera estratégica y política para, aunque sea de manera temporal, ayudarnos en nuestra lucha, utilizando así la ley a favor o al servicio de nuestra lucha en asambleas populares y creando un imaginario nuevo. Muchas gracias. Muchas gracias, Saki, por esta presentación tan estupenda e importante. Vemos que hay unas cuantas preguntas en el chat. Si tienes tiempo para responderlas en el chat, agradeceríamos que lo hicieras, porque tenemos tiempo limitado y no habrá un espacio formal para preguntas y respuestas. Si pudieras responder algunas de las preguntas en el chat, estaría súper. Muchas gracias y gracias también a Rupert. Veo que ya has estado respondiendo a las preguntas, tal y como se lo pedías aquí. Muchas gracias. Ahora sí, pasemos al próximo orador. Contamos con la presencia de Siwa Alo Benuke, quien es activista de Pacific Islands Students Fighting Climate Change, estudiantes de las Islas del Pacífico contra el Cambio Climático, una organización que lleva a cabo campañas para luchar contra el cambio climático a través de marcos legales y de derechos humanos. Participó en la campaña más importante de la organización, que consistía en presentar el cambio climático ante la Corte Internacional de Justicia, el Tribunal Supremo a nivel mundial, para solicitar una opinión consultiva de la Corte sobre la cuestión del cambio climático y los derechos humanos. Una fundamental de su trabajo consiste en recabar historias sobre el impacto del cambio climático en las islas periféricas de Tonga para respaldar las alegaciones presentadas ante la Corte Internacional de Justicia. Bienvenidos, Iwa, te cedemos la palabra. Muchísimas gracias, Bianca. También gracias a Alexis y a los organizadores. Les prometo que procuraré respetar el tiempo ahora que hago mi presentación. Muy bien, muchas gracias a todos por por la invitación, por haberme permitido hablar hoy. Mi nombre es Iwatali, como se dijo anteriormente, y pues formo parte de la denominada Estudiantes de las Islas del Pacífico contra el Cambio Climático. Es un nombre que tenemos desde hace tiempo como colectivo y pues ahora diapositiva. De manera bastante breve, pues quiero presentar el esquema de mi presentación. Estos son los puntos que vamos a abordar
en nuestro diálogo de hoy. Gracias. Próxima diapositiva, por favor. Una más, por favor. A ver, mil disculpas. Creo que la diapositiva no era la que estaba buscando. Muy bien, no pasa nada. ¿El equipo, les parece, queridos colegas del equipo facilitador, si comparto yo mis diapositivas? Sí, sí, claro, compártelas tú, no hay ningún problema. Genial, gracias. Listo, muchas gracias. Voy a hacer una presentación sobre los orígenes de la campaña. Me parece que muchas de las personas aquí presentes ya conocen la historia. La hemos contado muchas veces y es algo que nos enorgullece bastante. En el 2019, en la Universidad del Pacífico Sur, la USP, la universidad funciona así. Distintos países del Pacífico tienen a su cargo distintas escuelas. Vanuatu, por ejemplo, está a cargo de la Escuela de Derecho y en el 2000 ah, hubo un ejercicio grupal para toda la clase, unos 27 estudiantes en total, que tuvieron como tarea encontrar una solución o ver cómo se puede contribuir a la lucha contra el cambio climático por vías internacionales, ya sea las Naciones Unidas o el Acuerdo de París. Y la respuesta final fue buscar una opinión consultiva por parte de la Corte Internacional de Justicia. De manera bastante breve, eh, fue así que empezamos a trabajar. Y a partir de este experimento, pues formamos un movimiento global. Y digo movimiento global internacional porque también hay miembros de nuestras naciones hermanas, de otras organizaciones a favor del cambio de la justicia climática, la EPSFCC. Empezamos a trabajar con esta organización en el 2020 y pues los miembros de esta organización participaron en conferencias internacionales donde había jóvenes que pensaban que tenían intereses afines y pues así exigimos la creación de una organización, de un movimiento mundial que pudiera servir de respaldo para nuestras organizaciones. Hablemos ahora sobre la OC 101. ¿Qué es una opinión consultiva? ¿Por qué se mencionó que esta debía ser la solución idónea? Una opinión consultiva, pues, es una respuesta jurídica ante una problemática jurídica que se plantea en el contexto de la Asamblea General u otra agencia de la ONU. Y pues la sociedad civil en aquel entonces, nuestro grupo de la sociedad civil quería centrarse en las obligaciones de los estados de cara al cambio climático. Y eh, la respuesta a la tarea que se le encomendó a los estudiantes fue pedir más claridad, o la respuesta fue pedir más claridad a partir de una opinión consultiva, más allá del alcance del Acuerdo de París o de la UNCCC, sobre todo en materia de derechos humanos y la equidad intergeneracional. Estos fueron conceptos claves en materia de incidencia, según lo que planteó el grupo de estudiantes. Una opinión consultiva, por lo tanto, es de suma importancia y al entender ello, la Corte Internacional de Justicia se centra mucho en los estados, ¿verdad? Entonces la sociedad civil no puede participar a veces
de los debates para presentarlos en la corte. Tienen que hacerlo a través de un estado. Entonces, en las primeras etapas de incidencia de esta campaña, se buscó la manera de identificar un país para que pudiera presentar esta demanda. Si alguien aquí conoce la historia de Vanuatu, por ejemplo, de las acciones climáticas de este país, pues sabrán que, a ver, ¿cuál era la palabra? Fue el país idóneo, ¿verdad? Porque ha respaldado distintos movimientos a favor de los derechos humanos, ha contribuido al Tratado de la No Proliferación de Combustibles Fósiles y en el 2019 los jóvenes del Pacífico le pidieron al gobierno que liderara la campaña a favor de esta opinión consultiva. Y se mencionó algo también anteriormente. La invitación se hizo una invitación a la sociedad civil para que pudiera colaborar. Y pues quiero hacer énfasis en ello porque uno de los mayores logros de esta campaña, entre otros logros, fue, fue el establecimiento de una hoja de ruta para dar forma a la colaboración, la participación de la sociedad civil de la manera más transparente posible. Y pues esta es una oportunidad para el Estado y para los jóvenes de la sociedad civil. Esta iniciativa está arraigada o depende más bien de la presentación de documentos para que así eh, el riesgo o la responsabilidad que asume el país representante sea más llevadera. Entonces, eso fue lo que hicimos en el marco de esta problemática jurídica. Voy a seguir avanzando y les presentaré luego cuál fue el cronograma, aunque ya hablé sobre la equidad intrageneracional, por ejemplo, los derechos humanos. Para algunos de ustedes que quizás participen con frecuencia en las COP, seguramente están acostumbrados ya a al desarrollo de las negociaciones, a cómo se desarrollan las negociaciones. Y pues al parecer aquí hace falta un énfasis en los derechos humanos. Este fue uno de los objetivos de la campaña, proponer problemáticas que se centraran también en los derechos humanos, en la colaboración intergeneracional más allá del Acuerdo de París y la UNFCCC. Teníamos la esperanza de que la Corte Internacional de Justicia pudiera plantear obligaciones para los estados a partir de estas negociaciones, algo que estaba ausente hasta ahora en este contexto. ¿Y por qué una opinión consultiva? ¿Por qué hicimos campaña a favor de esta opinión consultiva? ¿Por qué gastar esfuerzos o desplegar esfuerzos y sacrificarnos a favor de esto? Bueno, por supuesto, la UNFCCC es un espacio multilateral y para quienes estén familiarizados con estas negociaciones, pues a veces hay temas muy triviales. Se abordan temas poco importantes en un espacio de suma importancia sobre cómo está formulada una oración, hay discrepancias sobre qué leyes, en función de qué leyes se van a interpretar los documentos y pues los estados que más contaminan se sienten cómodos con la ambigüedad de la ley. Los estados del sur global, mis comunidades, por ejemplo, ven en esto una dificultad porque no hay un hilo conductor que nos permita actuar de manera concreta y por lo tanto las opiniones consultivas dan mayor claridad sobre cuáles obligaciones deben respetarse. Y está aquí también la idea de entablar un debate con la UNFCCC. Las negociaciones sobre el plástico, por ejemplo, la BPNJ ya terminó, pero
Bueno, queríamos participar en más espacios multilaterales de manera que pudiéramos contar con mayor claridad, con una hoja de ruta más clara. Y por supuesto, los litigios climáticos son el aspecto más evidente. Ya dije que en la Corte Federal de Australia se tomó una decisión con éxito sobre una brecha a nivel gubernamental en Australia. Y creo que este es uno de los muchos ejemplos que hay sobre la participación de los movimientos de la sociedad civil para pedir mayor claridad, claridad de la que no disponen. Y pues sobre la base de esta problemática se puede hacer incidencia para nuevas leyes nacionales. Pedir mayor claridad a nivel internacional. ¿Cómo debería ser la colaboración en la comunidad internacional? ¿Qué consenso claro debe respetarse? ¿Cuáles son las leyes y obligaciones que deben respetarse? Tenemos que abordar todo ello cuando hablamos de cómo podemos, cómo pueden abordarse campañas o casos climáticos en una corte, por ejemplo, ahora y a futuro. Entonces, el desarrollo de la inclusividad, del derecho internacional. Bueno, sabemos que este es un esfuerzo que nos concierne a todos en el Pacífico. Buscamos mayor claridad en un espacio que al parecer no es considerado con los países del sur global. Estamos luchando para lograr un cambio, para que no se nos dicte cómo debe ser el avance, para que el desarrollo de estos esquemas sea inclusivo. Es por tal motivo que los países del sur global tienen que colaborar en este proceso para que no se nos dicte cómo debe ser el avance de estas negociaciones. El consenso es que la ciencia detrás del cambio climático es lo que manda, es algo que hemos aprendido a lo largo de estos procesos. La ciencia climática tiene prioridad por encima de la ley, eh, porque ya hay un consenso sobre la causa del cambio climático en el ámbito científico, pero no tanto en el ámbito jurídico. Por lo tanto, necesitamos más claridad. Las últimas opiniones consultivas se basan en la ciencia climática. eh, y pues la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia obviamente sienta las bases para para más acciones por parte de los estados en materia de mitigación, adaptación y pérdidas y daños, ya anteriormente, y también con participación de la sociedad civil. Tenemos que recordar entonces eh, cuán importante es esta herramienta. No es que sea la solución definitiva frente al cambio climático, una opinión consultiva, pero es complementaria y favorece a los esfuerzos que ya se están desplegando a favor de la justicia climática. Muy bien, pasemos a la próxima diapositiva. Abordaremos punto por punto. Me parece que el éxito de la campaña a favor de esa opinión consultiva radica en muchas cosas, pero voy a hablar sobre estos 8 puntos específicamente. La creación de alianzas. Parece que suena como a cliché, ¿verdad? Colaborar, estar presente en el espacio, pero hay muchos matices en este debate. Está también, ¿cuál es la palabra aquí? A ver, colaboración intencional con las personas y organizaciones idóneas. Y el objetivo es el mismo, ¿verdad? La justicia climática. Pero ¿qué quiere decir esto para todos los involucrados? ¿Cómo van las organizaciones a cooperar? ¿Cómo vamos a unir fuerzas en estos movimientos? Creo que este es uno de los ingredientes principales para la realización de campañas a nivel internacional. Y pues muchas veces hay campañas que buscan el mismo objetivo, que tienen los mismos socios, que buscan a los mismos donantes y el objetivo
el objetivo siempre es prioritario, pero tenemos que entender también cuáles son nuestros puntos de convergencia para que podamos unir fuerzas a nivel internacional. Creo que este sería un, es un punto de suma importancia para muchos de los aquí presentes. Y pues con eventos internacionales, regionales, de unos, no sé, eh, de unos pocos minutos para lograr objetivos específicos. Estos espacios tendrían que, eh, tendrían que suponer más esfuerzos, porque si participamos en eventos regionales o globales es porque queremos ser más ambiciosos, ¿verdad? Entonces, en la sociedad civil tenemos que unir nuestras manos. Estas voces de la sociedad civil tienen detrás grandes ambiciones y muchas veces no están presentes en la debida medida en estos eventos, ¿verdad? Entonces hay gran poder en estas colaboraciones, en estos eventos. También el involucramiento del Estado es de suma importancia. Para mí, a nivel personal, este es el aspecto más desafiante porque supone tenemos que ponernos el sombrero diplomático para hablar con el Estado y lograrlo no es tan sencillo. Tenemos que hablar con países, negociar con países y a veces cómo representamos a nuestra región, cómo representamos a nuestros movimientos, el involucramiento de los estados, sobre todo para quienes quieren trabajar en espacios internacionales, es necesario que actuemos de manera diplomática, que actuemos con tolerancia y que también tengamos, sepamos representar a la sociedad civil. Tenemos que ir más allá a la hora de representar a nuestras comunidades, a nuestros movimientos, para que los funcionarios del Estado de qué vamos, porque a veces no saben para nada quiénes somos, cuáles son nuestras iniciativas, entonces tenemos que aportar valor a la hora de entablar comunicación diplomática con los actores estatales. Tenemos que esforzarnos por hablar con los actores estatales para representar a nuestras comunidades y expandir, difundir sus voces. Los medios de comunicación también son de suma importancia. Por supuesto, con los medios de comunicación podemos reforzar nuestras acciones, podemos difundir las aportaciones de la sociedad civil. Ya sabemos eh, qué pasa, ¿verdad? De qué va la cosa con las campañas por medios digitales para que nuestras comunidades, para que el público en general sepa de qué van nuestros movimientos. Tenemos entonces que garantizar mayor transparencia y pues esta de verdad tiene un impacto positivo en nuestros movimientos. A veces no se agradecen los esfuerzos en medios de comunicación, pero tienen un papel estratégico. Listo. Eh, Quinto punto, las, eh, los amigos de nuestra iniciativa, nuestros socios, creo que cuando contamos con el apoyo de expertos, por ejemplo, eh, es importante mencionar su apoyo, ¿verdad? Para los expertos nos pueden ayudar, por ejemplo, a entender cuál es la utilidad de tal o cual cosa. Al contar con el apoyo de portavoces y expertos, podemos reforzar nuestra campaña en su etapa inicial, sobre todo en espacios internacionales, porque si contamos con el apoyo de tal o cual experto en la campaña, si contamos con la persona idónea, nos veremos. Y a la mala, hemos aprendido que no todos los expertos van a estar alineados con nuestros objetivos. Tenemos que identificar a los perfiles y organizaciones idóneos para, sobre todo en las etapas iniciales de nuestras acciones de incidencia, para lograr éxito a largo plazo. La acción directa. Otro aspecto, creo que es la esencia de la sociedad civil. Perdón, Clarisa, perdón que te interrumpa, pero
Bueno, te agradeceríamos que acabaras en un par de minutos para que Trina y Mariana tengan tiempo suficiente. Claro que sí, claro que sí. Muy bien. Como ya dije, esta es la esencia de las acciones de la sociedad civil, las protestas pacíficas, acciones coordinadas para poder contribuir a nuestros movimientos. Las publicaciones, por ejemplo, etcétera. Estas acciones son la raíz misma de nuestras campañas y establecen la narrativa que da impulso a nuestros movimientos. Ya mencioné un par de ejemplos, publicaciones, por ejemplo, y por supuesto, la intención detrás es muy potente y de verdad contribuye a al éxito de nuestras campañas. Una vez más, podemos encontrar eh, añadir valor con la participación de los jóvenes y pues esto nos enorgullece porque nuestros orígenes se centran en los jóvenes, el liderazgo y la iniciativa de los jóvenes, quienes se lanzan en esta iniciativa para fortalecer a nuestros movimientos. Ahora, 4 años, en 4 años de campaña, pues hemos logrado la adopción unánime, opinión consultiva que mencioné anteriormente. Empezamos en marzo del 2024, presentamos una solicitud por escrito. Los estados tuvieron tiempo en marzo para presentar la solicitud por escrito. Luego, en junio, los gobiernos reciben comentarios sobre estas solicitudes escritas y después se presenta de manera oral testimonios etcétera, para que los jueces puedan emitir luego su opinión final. Muy bien, entonces aquí vemos las contribuciones de nuestro movimiento a favor de la justicia climática y qué más. A ver, la opinión consultiva se va a emitir el día 23 de este mes de manera oficial, el próximo miércoles a las 3 de la tarde en La Haya. Y pues final de 6 años de arduo trabajo, no solamente por nuestra parte y a favor de la justicia climática, sino por parte de otras organizaciones de la sociedad civil y comunidades de expertos, quienes han hecho incidencia a distintos niveles. Y veremos que todo este fruto, pues se va a traducir en un cierto nivel de éxito. Tenemos varias hipótesis, por lo tanto, pero ya veremos cuál es el resultado final. Vamos a seguir movilizarnos para unir esfuerzos, más esfuerzos y movilizar a más actores. Por favor, no duden en contactarnos para contar con más información y pues vamos a tener una sesión grupal con socios de confianza para digerir toda esta opinión consultiva una vez que sea oficialmente emitida. Y esperamos que se pueda hacer un evento público. Y pues así hemos dictado nuestra propia narrativa a partir de la sociedad civil y esperamos que el público en general pueda estar más informado, que las comunidades puedan estar más informadas sobre esta opinión consultiva. Muchas gracias. Me disculpo por haberme pasado del tiempo. Te cedo ahora la palabra, Clarisa. Muchas gracias. Ha sido una presentación maravillosa, increíble trabajo el que han realizado. Así que enhorabuena y muchas gracias. Con esto vamos a presentar ahora a los dos últimos oradores, ya que suelen trabajar juntas. Trina Kiemi es copresidenta fundadora de Fast Action on Climate to Ensure Intergenerational Justice. FACE, investigadora asociada del Instituto para la Gobernanza y el Desarrollo Sostenible y candidata al doctorado en Derecho en la Facultad de Derecho de Vermont. Su investigación y trabajo de incidencia se centran en el uso del derecho y las políticas para garantizar la justicia climática intergeneracional, en particular mediante la mitigación del cambio climático a corto plazo. Trina se licenció en Ciencias Políticas y Paz, Guerra y Defensa por la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, con doble titulación en Política, Filosofía y Economía por la Universidad de Duke.
Mariana Campos es la coordinadora para América Latina de World Youth for Climate Justice, una campaña mundial liderada por la juventud que busca obtener una opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre el cambio climático y los derechos humanos. Mariana dirigió la participación de World Youth for Climate Justice en las audiencias sobre la opinión consultiva de la emergencia climática de la Corte Interamericana y representó a la organización en la COP28 y la COP29. Fue seleccionada para el curso de invierno 2025 en la Academia de Derecho Internacional de La Haya. Muchas gracias a todo el equipo que ha organizado esto y también a Trina. Trabajamos por la justicia climática no solo en Latinoamérica, sino también en todo el mundo. Hace poco, el 3 de julio, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió su histórica opinión consultiva sobre los derechos humanos y la emergencia climática. ¿Y qué significa esto? Pues una opinión consultiva es una interpretación jurídica autorizada de las obligaciones de los estados ante un caso en concreto. En este caso, Colombia y Chile solicitó saber cuáles eran las obligaciones de los estados ante la emergencia climática, reconociendo el daño desproporcionado que sufren los jóvenes, los niños y las generaciones futuras. La Corte Interamericana ya había hablado sobre las obligaciones de los estados y es que esta última opinión se suma a la opinión consultiva de la Corte de 2017 que reconoció que el derecho a un medio ambiente saludable es un derecho individual y colectivo de las generaciones presentes y futuras como humanidad, como comunidad o como un grupo que sufre esos impactos. Existe un interés colectivo de ese derecho. ¿Por qué se trata de un hito histórico? Pues porque es la primera vez en la que una Corte Regional de Derechos Humanos ha declarado a través de una opinión consultiva que la crisis climática amenaza los derechos humanos y que los estados deben actuar ahora en virtud del derecho internacional de los derechos humanos. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Tal y como se mencionaba antes, en realidad todo esto forma parte de un movimiento mucho más amplio que recurre a los tribunales internacionales y de derechos humanos para obtener claridad sobre lo que deben hacer los estados en una emergencia climática. Por ejemplo, el Tribunal Internacional de Derecho del Mar, ITLOS, publicó su opinión consultiva en mayo del 2024. En julio de este año hizo lo propio la Corte Internacional de Justicia. Fue en concreto el 23, será en concreto el 23 de julio de este año. Y a su vez también el 3 de julio de 2025 se publicó la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por último, próximamente las opiniones consultivas de la Corte Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos se publicarán. Estas opiniones consultivas o esta en concreto es el resultado de un proceso histórico de participación pública de muchos grupos. Lo siento, me he dado cuenta de que no veo la diapositiva. Sí, es porque la conexión es un poco inestable. Vale.
Entonces, estos procesos se han seguido de cerca por la sociedad civil, pero este proceso en concreto fue participativo desde el inicio. No solamente los estados podían emitir cosas a tener en cuenta, sino también las naciones indígenas, las ONGs, los sindicatos, las comunidades, la infancia, la juventud, podían emitir argumentos y participar en las audiencias, incluso para que los jueces pudieran escuchar a distintas perspectivas de diferentes grupos. El tribunal recibió un total de 263 observaciones escritas. Asimismo, la Corte viajó a Barbados y Brasil para escuchar directamente a todas las personas que presentaron informes para ayudar a la Corte a comprender mejor las dimensiones sociales. Lo hicieron para escucharlo de primera mano. ¿Y cuáles son las conclusiones de la Corte? Pues bien, declaró que la emergencia climática amenaza a los derechos humanos, ya que el derecho a un clima sano, el derecho a la naturaleza, forma parte de esos derechos humanos. Los ecosistemas y la naturaleza es fundamental para la supervivencia de la humanidad y de otras especies en las generaciones presentes y futuras, y es por ello que se reconoció el derecho al clima sano. Además, las medidas de los estados deben ser urgentes, eficaces y equitativas. Declara que los estados tienen la obligación legal de actuar contra el cambio climático y las medidas de los estados deben aplicar un nivel reforzado de diligencia debida, mejorando los conocimientos, utilizando los mejores conocimientos disponibles. Asimismo, declara que los estados tienen obligaciones diferenciadas y especiales en materia de protección de los derechos de los niños y de los jóvenes. Solamente nos quedan 5 minutos y la mayoría de la audiencia es joven. Por ello, me gustaría identificar algunos puntos importantes, algunas obligaciones importantes en materia de mitigación, obligaciones específicas y lo que esto significa para la región, etcétera. Entonces, algunas de las obligaciones generales que declaró la Corte fue la obligación a respetar y garantizar los derechos, incluyendo una diligencia debida reforzada, es decir, tener medidas ambiciosas de prevención para enfrentarse a situaciones climáticas amenazantes. Todo esto tiene que estar integrado en un plan de derechos humanos. Debe estar basado en esos derechos humanos. Otros elementos identificados por la Corte fueron los siguientes. La obligación de respetar los derechos económicos, culturales y sociales. También se habla sobre el deber de no retroceder, de utilizar los máximos recursos disponibles para proteger a los grupos. También hay una obligación para adoptar reformas legales y nacionales, es decir, armonizar la legislación nacional con las obligaciones internacionales. Y dentro del principio de responsabilidades comunes y diferenciales, las distintas autoridades dentro del Estado de Estados Unidos, por ejemplo, sí, de Estados Unidos, por ejemplo, deben actuar de buena fe y en virtud de ese principio. Asimismo, existe una obligación a cooperar a nivel internacional bajo ese principio de responsabilidades comunes y diferenciadas. Sobre las obligaciones de mitigación, la Corte declaró de manera unánime que los estados tienen la obligación de responder a las crisis con medidas equitativas y justas para ayudar al clima.
Lo que la Corte indica es que los estados deben establecer objetivos ambiciosos y vinculantes basados en las emisiones actuales y pasadas y en consonancia con el objetivo de 1,5 grados. También debe regular el comportamiento corporativo, garantizando que los estados supervisan y controlan las actividades emisoras de las corporaciones y también garantizando que las entidades que no cumplan con las normas rindan cuentas, así como exigir transparencia. Por otro lado, también tenemos la obligación de reducir las emisiones y proteger la naturaleza. La Corte indica que los estados deben desarrollar una estrategia de mitigación para reducir las emisiones lo antes posible con el objetivo de reducir los daños, metano, y hay que reducir la emisión de metano, por ejemplo, y también deben basarse en en los mejores conocimientos disponibles para evaluar el impacto climático. También se menciona la necesidad de desarrollar evaluaciones del impacto climático, evaluando tanto el impacto climático como el ambiental. Hay mucho más, así que después compartiremos el PowerPoint con todos y todas. Pero antes de ello pasamos a la última diapositiva. ¿Y ahora qué? Pues a la hora de abordar la crisis climática a través de los derechos humanos, logramos un mundo más pacífico y justo. Los estados no solamente se deben basar en la mitigación, sino que deben abordar y atajar eh, la crisis climática creando más resiliencia. El tribunal dijo que hay que respetar los derechos humanos internacionales también en materia climática, ya que la crisis climática pone en peligro a las futuras generaciones. Vamos a producir algunos materiales en concreto sobre los derechos de las futuras generaciones y lo compartiremos más adelante. Pero ahora nos hemos quedado sin tiempo, así que muchísimas gracias por habernos dado el espacio para hablar de nuestro trabajo. Muchas gracias y bueno, ha sido muy interesante. Muchas gracias también por haber tenido en cuenta el tiempo. Ha sido muy interesante oír hablar de la opinión consultiva de la Corte Interamericana, que se ha publicado hace nada. Dentro de poco también llega la de la Corte Internacional. Así que estaremos atentos y atentas para ver qué es lo que sucede. Tenemos algunas últimas informaciones logísticas, pero antes de nada, mil gracias a los oradores y las oradoras. Ha sido maravilloso escucharos. Creo que, bueno, podría decir con seguridad que ha gustado mucho a la audiencia. Y ahora voy a intentar compartir mi pantalla. Vale, principales puntos a recordar. Esperemos que que la mayoría de vosotros y vosotras ya estéis enviando la aplicación, ya que el plazo termina el 21 de julio. Animamos a todo el mundo a solicitar estas becas y por favor revisen los criterios de elegibilidad y los términos y condiciones. Les informaremos sobre el estado de la aplicación para el 31 o de la solicitud para el 31 de agosto. Por último, sobre los certificados,
Probablemente no los procesaremos hasta finales de septiembre. Hasta entonces estaremos centrándonos en la beca, así que por favor no nos enviéis muchos mensajes sobre el tema de los certificados hasta septiembre, que es cuando los procesaremos. Para hacerlo lo más fácil posible para todos y todas, vamos a volver a abrir los formularios hasta el final de la semana. Enviaremos un correo de recordatorio con algunas informaciones a tener en cuenta. También enviaremos los formularios de asistencia de esta sesión y de otras. Había personas que estaban un poco preocupadas porque no han conseguido los puntos necesarios. Pero bueno, eso es algo que podemos trabajar después. Lo importante es que ahora, por favor, enviéis estos formularios antes del final de semana. Y con esto ya sí que acabo. Habrá una última sesión el 4 de noviembre. Daremos más información al respecto más adelante, pero hablaremos sobre cómo promover la fuerza de la comunidad a la larga y a largo plazo, y cómo prepararnos para la COP, los últimos pasos antes de la COP. Dicho esto, muchas gracias a todos y todas por haberse unido a esta sesión, por todos los comentarios que habéis enviado por el chat. Alexis, ¿algún comentario? Nada más que agradecer a todo el mundo que haya participado. Este ha sido un viaje increíble que hemos realizado juntos, juntas. Si alguien está interesado, vamos a crear unas sesiones paralelas para que puedan unirse y seguir hablando un poquito sobre el tema y debatiendo. Con esto, Bianca, sí, muchas gracias a todos y todas por los comentarios, por las informaciones, por haber compartido este proceso de aprendizaje con nosotras. Es un honor poder contar con todos y todas en este programa de 2025. Sobre esta sesión en particular ha sido maravillosa. Muchísimas gracias a los oradores y oradoras. Sí, se me ha olvidado una cosa. Dentro de un mes aproximadamente, en unas semanas, recibiréis un formulario para que nos deis feedback o retroalimentación sobre las sesiones. Queremos recoger vuestro testimonio, vuestra opinión sobre los materiales, etcétera, para tenerlo en cuenta para las ediciones futuras. Así que sí, por favor, podéis rellenar ese formulario, lo agradeceríamos muchísimo. Sí, iba a acabar la sesión, pero es cierto, tenemos algunas sesiones paralelas, así que vamos a dejar la reunión abierta para que quienes quieran puedan reunirse en esas sesiones paralelas, debatir un poco, reflexionar sobre lo que han aprendido en las últimas semanas. Hay un icono en la barra inferior de su pantalla en la que podrán pinchar para ir a estas sesiones paralelas, pero me imagino que ya todo el mundo sabrá cómo hacerlo a estas alturas. Vale, pues vamos a hacer ahora una foto de grupo. Si no queréis aparecer, apagad la cámara. Y si queréis aparecer, sonreíd. Vale, genial. Pues con esto ya hemos acabado. Pueden ir a la sesión paralela quienes quieran.